Muy bien, continuamos con más contenido que este es su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, como siempre, diciendo las cosas como son, con responsabilidad, sin ningún tipo de temor. Recuerden que los contenidos, los comentarios, las entrevistas que hacemos en este programa son de inmediato subidas al canal de YouTube del diariodigitaldominicano.com. Entre ahora al canal de YouTube del diariodigitaldominicano.com, suscríbase, denle a la campanita y comparta nuestros contenidos de forma tal que podamos continuar fortaleciendo esta estructura de comunicación en las redes sociales y en la internet. Bueno, Henry, tenemos un invitado especial, me llena de gran satisfacción, de alegría, tener la presencia del doctor Antonio Contreras Berroa, médico experto en ozonoterapia, esta técnica médica que ha dado tan buenos resultados para múltiples afecciones, para muchas enfermedades, y que no es nada nuevo. La ozonoterapia es una técnica médica, una especialidad médica, por decirlo así, que tiene muchos años establecida, con muy buenos resultados en diferentes tipos de patologías. Doctor, bienvenido a su programa Agenda Libre. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Charlie. Buenas noches, Henry. Gracias por invitarme a su programa. Doctor, hay una afección que es muy dolorosa. Hay muchas personas que cuando los médicos le diagnostican una hernia discal entran en pánico porque las operaciones en la columna vertebral, muchas veces cuando hay hernias, la gente le tiene temor, porque hay muchos pacientes que se han sometido a procesos quirúrgicos en la columna vertebral y al final los resultados no son tan efectivos como se espera o retornan de nuevo esos dolores. ¿Qué es una hernia discal, doctor Contreras? Sí, mira Charlie, para hablar de hernia discal deberíamos hablar primeramente de lo que es esta estructura tan importante que tiene la anatomía humana, que es la columna vertebral. Si me pueden dar seguimiento, la columna vertebral, esta estructura que ustedes ven que se inicia en la base del cráneo y que termina en el cóccix, o huesecito de la contextura, el huesecito de... El cóccix. El cóccix, el pichirrí, el famoso huesecito del Hipólito Mejía. Nosotros tenemos 7 vértebras que ustedes ven en esta estructura pintada de rojo. Aquí tenemos la cervical, tenemos la torácica y tenemos la lumbar. Aquí tenemos el sacro, que lo está constituido por aproximadamente, según algunos autores, por 5 por unos autores, o otros autores hablan 7 huesos. Cualquiera de estas partes de la columna vertebral, que es el soporte del organismo, es lo que nos permite a nosotros desplazarnos hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, a la izquierda, y que nos mantiene la estabilidad de nuestro organismo en la columna. Se puede producir lo que tú me preguntas, que es la hernia discal. Si enfocamos, la hernia discal es simple y llanamente un desplazamiento, una hernia de desplazamiento de una estructura a través de un anillo. En el caso de la hernia discal, nosotros tenemos una vértebra superior, una vértebra inferior, y dentro de la vértebra tenemos lo que se llama el disco, que es como si fuera un bushing, para que la gente sepa. El bushing es una estructura que permite a dos partes de un material mecánico para que no friccione. Para que amortigüe. Ese disco se puede desplazar hacia adelante, hacia derecha o izquierda o anterior. Cuando hablamos un desplazamiento de ese disco hacia adelante, nosotros tenemos una hernia anterior. Lateral izquierdo, lateral derecho, lateral izquierdo, cuando tenemos un desplazamiento hacia los lados, o posterior hacia atrás. Eso es lo que nosotros llamamos hernia discal, que se puede producir en cualquiera de estas estructuras, pero es más frecuente en la región lumbar. Por eso nosotros hablamos de hernias lumbares, que es donde se producen las principales hernias en nuestro organismo.
Doctor, ¿cuáles son las causas que pueden dar origen a esa hernia discal? Mira, Henry, es una pregunta muy interesante. Y cuando nosotros, el tipo de vida que nosotros estamos llevando contribuye, ustedes ven por qué tantas personas en los últimos años están sufriendo de hernia discal. Es justamente por las causas que la producen, no solamente las causas anatómicas que pueden producir una enfermedad, por ejemplo, una escoliosis que te puede producir una hernia, pero también las posturas que estamos adoptando ahora mismo, nosotros que vivimos permanentemente pegados a un computador o pegado a un celular, eso va a contribuir a que se te produzca una deformidad de tu columna vertebral y eso va a inducir a que te produzca una hernia. El simple hecho de tú estar conectado en un internet con el cuello inclinado en una posición, eso te va a predisponer en el tiempo a producirte una hernia discal. Pero te puede producirla también la hernia discal por un traumatismo, por un accidente de motor, unas caídas. Hay un sinnúmero de patologías que va a conducir a producirte lo que es una hernia discal. ¿Cuáles son las complicaciones, doctor Contreras, de una hernia discal? Mira, las complicaciones de la hernia discal es cuando se produce una protrusión y puede llevar a que el paciente, el individuo, termine postrado en una silla de ruedas o postrado en cama. Ya cuando aquí nosotros tenemos esto, es un daño que, por ejemplo, nosotros tenemos la hernia. La sintomatología va a depender de dónde se desplace. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso que el individuo termine postrado, es porque la médula, que es la parte posterior, una hernia posterior, se desplace y me comprima esta médula. Entonces el paciente va a terminar posiblemente paralítico a partir de la presión donde está la hernia. Doctor, estamos hablando de cosas mayores. Va a quedar paralítico. Cuando hay lesiones en la columna vertebral, algún tipo de hernia, entonces la proyección de lo que puede ocurrir, el diagnóstico, ¿es tan catastrófico? Mira, Charlie, el 25% de las licencias médicas que se produce en los hombres de 18 a 45 años se producen por los dolores lumbares crónicos. La mayoría de estos pacientes lo que tienen es una hernia discal. Mira el nivel de complicación que tienen los trastornos de hernia discal. Y nosotros tenemos, por ejemplo, que en nuestro país una gran cantidad de pacientes que están padeciendo, tanto hombres como mujeres, que padecen este tipo de enfermedad. Doctor, hablamos de ozonoterapia. ¿Podemos explicarle a los televidentes en qué consiste esta técnica? Primero explicándoles qué es el ozono y por qué beneficia tanto a quienes padecen este tipo de enfermedad, si se podría Gracias, llamar. Henry, por esa pregunta. Mira, la ozonoterapia, como decía Charlie al principio, es una técnica que se conoce desde hace muchos años. El ozono es un gas que está constituido por 3 moléculas de oxígeno. Se encuentra a nivel de 18 a 25 kilómetros de la superficie de la Tierra. Es lo que yo he llamado un dador de vida. Existe la capa de ozono, que es que nos protege a nosotros de los rayos ultravioletas. Pero no es ese ozono que nosotros aplicamos. Nosotros aplicamos una técnica que se llama ozonoterapia. Para producir ozono en los consultorios, el ozono hay que aplicarlo justamente en el lugar donde se produce. Se necesitan 3 elementos: una fuente de energía eléctrica, una fuente de oxígeno y un generador de ozono. Cuando tenemos esas 3 combinaciones, una combinación de un 25% de oxígeno clínico y un 5% de ozono, entonces nosotros hablamos de ozonoterapia, que como decíamos es una técnica antiquísima desde
el siglo antepasado, nosotros estamos utilizando el ozono la ozonoterapia en el mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y en los últimos años, podríamos decir, en las últimas 4 décadas, en Cuba, donde se han formado la mayoría de los ozonoterapeutas del mundo. Primeramente era en Alemania, que teníamos que viajar a Alemania para formarnos como ozonoterapeuta. Luego empezamos a viajar a Cuba y ya no tenemos que viajar a Cuba porque ya aquí se están formando todos los ozonoterapeutas del país. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de una hernia discal? ¿Cuándo yo puedo sospechar que tengo una hernia? Los síntomas, Charlie, van a variar de el lugar donde esté la hernia. Okay. Si nosotros tenemos una hernia, por ejemplo, a nivel cervical, en las primeras 7 vértebras cervical, nosotros podemos tener dolor, parestesia, malestar a nivel de las extremidades superiores. Es decir, una hernia a nivel de los discos me puede producir dolor, parestesia, calambre en los miembros inferiores. Pero como decíamos, la hernia a nivel de la región lumbar, que son la mayoría, alrededor de un 85% de las hernias que se producen a nivel de nuestra anatomía, a nivel de la columna vertebral, se producen a nivel de la región lumbar. Estas son las famosas, hay un síntoma muy famoso que es la ciática, ese dolor, ese calambre que le da en la parte posterior de los glúteos, del músculo y de la pierna, y que puede producir calambre, anestesia y dolor. Inclusive puede producir que el paciente pierda la capacidad para moverse. Esos son de los síntomas mayores que produce la hernia discal. Doctor, una cama incómoda, una almohada que sea muy dura, ¿puede crearnos problemas en la columna vertebral? Un vehículo, de esos vehículos que saltan mucho, esas camionetas doble cabina. Indiscutiblemente, la posición que tú duermes puede contribuir a producirte una contractura muscular y esto conllevar a producirte una hernia discal. Una posición incómoda, un vehículo incómodo. Por eso muchos de nuestros pacientes son personas que manejan camiones o choferes que manejan vehículos de tránsito público, producto de la incomodidad y la posición que mantienen permanentemente sostenida al guía. Esto va a contribuir a que el paciente pueda tener una hernia discal. ¿Cuáles son las hernias discales más frecuentes? ¿Las cervicales, las lumbares? Explíqueme para tener información. Como decíamos, Charlie, las hernias cervicales se producen alrededor de un 15 a un 20%. Sin embargo, la región lumbar nosotros podemos tener aproximadamente un 80 a un 85%. En la región torácica es mucho menos frecuente, estamos hablando de un 3 a un 5% de la hernia, pero la mayoría, mira, algunos autores hablan del 8x4, es decir, la región lumbar, donde se producen la mayoría de la molestia de la columna vertebral. No solamente la hernia, sino otros trastornos como son los dolores lumbares crónicos, enfermedades degenerativas, enfermedades como el cáncer, tumores. En esta región 8x4, en la región lumbar, donde los famosos, una frase muy famosa en República Dominicana, donde los hombres se amarraban el machete, es justamente donde se producen la mayoría de las hernias discales, en las caderas. A propósito de ese comentario, donde los hombres se amarraban el machete, hay mucha gente que anda con una pistola en la cintura, una pistola es de hierro y pesa mucho. ¿Esto te puede crear una hernia? Sí, cuando el paciente acude al médico, donde el traumatólogo, donde el ortopedista o donde el médico internista le va a hacer una pregunta, si utiliza algún tipo de arma de fuego, porque el arma de fuego te inclina la cadera para un lado y eso te cambia la anatomía de las columnas y te puede predisponer a una hernia discal. Hábleme de los resultados al tratarse una hernia discal con ozono. La ozonoterapia ha venido a cambiar lo que
el tratamiento en la traumatología. Se es de conocimiento que la ozonoterapia tiene muy buenos resultados en todas las enfermedades que tienen que ver con huesos, músculos y tendones. Eso ya está demostrado. Inclusive los traumatólogos, los neurólogos, los neurocirujanos están indicando a muchos pacientes por razones, algunos pacientes que no se pueden operar porque son obesos, porque tienen hipertensión o porque son diabéticos o porque tienen un tumor, le están recomendando ellos mismos la ozonoterapia. La ozonoterapia, que es una técnica revolucionaria en la traumatología, se puede aplicar por dos vías fundamentalmente. Una vía intradiscal, es decir, introduciendo ozono directamente en el disco herniado, por aquí, me pueden seguir, o una técnica que es la más novedosa, introduciendo 10 cc de ozono, cuando estamos hablando de la región lumbar, 10 cc de ozono para vertebrar, es decir, a 2 centímetros de la línea media aplicamos ozono para vertebrar tanto a la derecha como a la izquierda. Si es a nivel cervical, en esta región utilizamos 5 cc a la derecha y 5 cc a la izquierda en cada hernia. Los resultados son de bueno a excelente. Hemos tenido resultados en República Dominicana en trabajos que nosotros hemos publicado de un 85 a un 95% de resultados de bueno a excelente. Es decir, nosotros podemos conseguir con esto mejoría en la calidad de vida del paciente, disminución del dolor y una cosa importante que no se puede conseguir cuando el paciente se hace una cirugía es que nosotros conseguimos con este tratamiento deshidratación del disco, es decir, la posibilidad de que el disco regrese a la posición anterior en alrededor de un 85 a un 92%. Doctor, este proceso de tratar las hernias discales con ozonoterapia, ¿se hace de forma ambulatoria, se hace en el quirófano? Porque usted me está hablando de agarrar una aguja, introducirla precisamente hasta el disco. ¿Esto no es doloroso? ¿O esto no puede lesionarme el disco? Mira, hay dos técnicas. Una que es bajo anestesia, como decíamos, que es la intradiscal, que es una técnica que nosotros usábamos mucho en República Dominicana y que luego que empezamos a utilizar la paravertebral no la estamos utilizando. Utilizamos la paravertebral porque tenemos los mismos resultados con la intradiscal, lo tenemos con la paravertebral. Y con la paravertebral no hay posibilidades de que usted lesione la médula que se encuentra aquí o lesione un nervio. No hay todavía, se ha descrito ninguno de los autores que escribimos sobre ozonoterapias que haya una lesión. Este es un tratamiento ambulatorio, el paciente acude al centro de ozono, puede ir en el metro, puede ir a pie, puede ir en motoconcho y regresa en ese mismo transporte, porque no tiene que reposar, no tiene que quedarse en el centro una hora, no tiene que, puede salir a los 10 o los 15 minutos de aplicarse la ozonoterapia. Tú me preguntas que si es doloroso. Sí. Recuérdate que vamos a aplicar el ozono con una aguja. Nosotros estamos utilizando una aguja 1,5 por 30, es decir, 1,5, es decir, pulgada y media de largo y una luz de 30, es decir que el paciente no va a sentir mucho dolor. Siente porque hay algunos médicos que aplican anestésicos locales. Nosotros en algunos pacientes estamos utilizando un spray anestésico. La mayoría de los pacientes resisten la infiltración sin necesidad de utilizar anestesia. Un dato importante, no todos los médicos que trabajan ozonoterapia aquí en el país están calificados para hacer ese tipo de procedimiento en la columna vertebral. ¿O es fácil, es sencillo para...? Es un tratamiento... Porque usted es médico profesional, no, usted no es sencillamente ozonoterapeuta. Recuerden que la ozonoterapia es una técnica médico-científica. Médico-científica. Es decir, tiene que ser un médico egresado de una universidad con un título de médico y que haya hecho una especialidad en ozonoterapia. Es fundamental. No es
no es una técnica que la puede ejercer cualquier individuo. Recuerden que usted, para aplicar ozono en la columna, usted tiene que saber de anatomía. Claro. Usted tiene que saber dónde está. Usted, inclusive, para hacerle un tratamiento a un paciente con hernia, tiene que ver dónde está, tiene que ver la resonancia o la tomografía o la radiografía. Es decir, el paciente nos llega a nosotros con el diagnóstico ya hecho por el neurólogo o referido por el neurólogo, por el traumatólogo. Y si no lo tiene, entonces nosotros tenemos que hacerle la indicación para ver, localizar dónde está la hernia, para entonces nosotros trabajar justamente en el área afectada. Doctor, una pregunta final por mi parte. ¿Ese tratamiento de la hernia discal con la ozonoterapia es a largo plazo? ¿Cuántas sesiones debe el paciente debe someterse? Mira, importante esta pregunta, porque nosotros tenemos pacientes que hace aproximadamente 10 años, 7 años, 5 años, lo tratamos con hernia discal y no han regresado a nuestra consulta. Este es un tratamiento que se hace de 4 a 6 semanas de tratamiento, viendo el paciente de 2 a 3 veces. Si el paciente vive en Estados Unidos, vive en Puerto Rico, vive en Colombia, nosotros lo vemos 2 veces por semana. Pero si vive aquí en República Dominicana, nosotros lo vemos el paciente lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. Es decir, 3 veces le aplicamos por 4 a 6 semanas con resultados maravillosos. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, doctor Contreras. Lamentablemente el tiempo en televisión es limitado, pero sin duda que es un tema de vital importancia, de manera que no queremos desaprovechar la oportunidad de tenerlo a usted aquí para que invite a quienes nos están viendo en este momento dónde pueden encontrarlo, algún número de teléfono, dónde usted labora, cómo pueden encontrar al doctor Contreras. Mira, nosotros laboramos todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el Centro Integral de Ozonoterapia Dr. Contreras, que está en la Independencia 603 en Gasco, y que pueden llamar, inclusive pueden llamar a mi número 809-258-4744. Repite ese número, por favor. 809-258-4744. ¿Y en el consultorio? 686-3902. Bueno, doctor Contreras, muchas gracias. Tendrá que retornar a este programa. Es un tema interesante. Los temas de salud son apasionantes. Le agradecemos su presencia en Agenda Libre. Y bueno, vamos repito, invitarlo más adelante. Y mientras tanto, lo que nos queda es dar un cambio comercial, cumplir con algunos compromisos y retornamos en breve con más contenido.